Hola, buenas. Si me estáis escuchando bien y veis la pantalla y le podéis dar al verde. Vale, gracias. Bueno, pues el último día, lo último que estuvimos haciendo fue estuvimos discutiendo sobre cuándo elegíamos nudos y mallas. Estuvimos viéndolo con el 414, creo que fue el que estuvimos discutiéndolo un poco más. Si no me acuerdo. A ver. Sí, ¿no? El 4.14 y el 4.15 tengo apuntados por aquí que estuvimos discutiéndonos, ¿no? Y después os mandé que hicierais hasta el 4.16-17 que ya comentamos que eran de exámenes. Entonces, no sé si tenéis alguna duda del tema 4, de algún ejercicio que no haya salido, alguna duda en concreto de la teoría, de mallas, de nudos. Nada. Qué bien. Bueno, pues nada. Supongo que están saliendo todos los ejercicios. Sí, os iba a comentar, lo comenté ya en la otra, lo comenté en el grupo D. em, cuando acabemos el tema 6, que no sé, supongo que será a lo mejor a final de octubre, a principios de noviembre o así, eh, daré una fecha límite hasta la que contarán todos los puntos conseguidos en la aplicación de la parte de continua, del tema 1 al 6. Es decir, imagínate, a lo mejor digo, pues los puntos de continua que valen para la evaluación continua tenéis que hacerlo antes del 15 de noviembre. ¿Vale? Cualquier problema, ejercicio de la parte de continua que hagas después del 15 de noviembre, pues la aplicación te seguirá saliendo, que si está bien o está mal o lo que sea, el funcionamiento será el mismo, pero los puntos no te van a contar para la evaluación continua, para intentar un poco que realmente la evaluación continua sea continua, ¿vale? Os lo digo para que no dejéis los problemas para última hora, ¿vale? Si no, a lo mejor no da tiempo o lo que sea. Bueno, pues entonces nada, empezamos con el tema 5. Bueno, pues el tema 5 trata son bastantes teoremas, ¿no? Vamos a ver la regla de sustitución, que bueno, básicamente lo que consiste en la regla de sustitución es en el concepto de circuitos equivalentes, pero bueno, como nunca en algunos sitios se le conoce como regla de sustitución, pues lo veremos también. Yo creo que hoy nos dará tiempo a ver el teorema de linealidad y de superposición, y ya el próximo día, mañana, pues veremos Thevenin y Norton, yo creo. El resolver todos estos teoremas, digamos que se basa en la resolución de circuitos con método de nudo o método de malla, ¿vale? Es decir, no es como que diga, anda, yo no me he enterado del todo del método de malla y de nudos, pero bueno, ahora vamos a cambiar de tema y no pasa nada. Va a estar usándolo constantemente aquí, ¿vale? Te lo digo por si no te has enterado de algo, lo que sea, pues pide tutoría, intenta hacer los ejercicios y tal, ¿vale? Porque vamos a estar usándolos todo el rato y ya no nos vamos a parar tanto como nos parábamos en el tema 4 para hacer nudos o mallas, ¿vale? Bueno, como os comentaba, la primera cosilla que os quería comentar era la regla de sustitución, que es un poco el concepto de circuito equivalente. Por ejemplo, si tenemos aquí un circuito eléctrico y aquí tenemos una resistencia de 2 ohmios, donde tenemos aquí nuestra tensión, tenemos aquí la tensión y la intensidad en el mismo sentido, por lo tanto podemos aplicar la ley de Ohm y me dice que esta tensión es igual a 2 veces esta intensidad. Pues si por algún motivo de la vida te interesara más, en vez de tener esta resistencia, tener una fuente dependiente, por ejemplo, esta de aquí, que te dice que esta tensión de aquí a aquí es 2 veces por I, donde I es la intensidad que atraviesa esa fuente,
Pues como ves, la ecuación que obtendrías en un caso y en otro son las mismas, porque estos circuitos son circuitos equivalentes y tú puedes sustituir esto por esto. Esto ya hemos visto varias situaciones en las que puedes hacer esto, pero bueno, aquí un poco más, a lo mejor esta sustitución, digamos, es un poco más rara. Pero si tú tienes dos elementos en los cuales la relación entre la tensión y la intensidad es la misma, pues puedes poner el que más te convenga a la hora de resolver tu circuito. Yo creo que esto, que es algo que se usa relativamente poco, pero bueno, a lo mejor puede ser que en algún caso te sea útil pues, para que lo conozcáis. Este sí es un poco más importante. Y es el teorema de linealidad. ¿Vale? Y lo que dice el teorema de linealidad es que si nosotros tenemos, por ejemplo, este circuito, aquí dentro, aquí pone CP porque esto es un circuito pasivo, es decir, solo tenemos las resistencias y también fuentes dependientes, pero las únicas fuentes independientes que hay son estas dos, esta de aquí y esta de aquí. ¿Vale? Y después nosotros tenemos aquí una intensidad que circula por una rama, un cable que hemos sacado por aquí y medimos la tensión entre dos puntos cualesquiera de este circuito. Pues lo que te dice el teorema de linealidad es que si multiplicamos todas las fuentes independientes de este circuito por un mismo valor, por ejemplo por alfa, ¿vale? Alfa puede ser 2, pues aquí es 10 voltios, aquí es 20 voltios y esto es 5 amperios, aquí es 10 amperios, las multiplico todas por el mismo número, pues todas las intensidades y todas las tensiones de ese circuito se multiplican por el mismo número. ¿Vale? Y todo digamos, se duplica. Si en caso de que esto fuera 2, pues todas las tensiones y todas las intensidades se van a duplicar. Y esto puede ser útil en algunas circunstancias. Por ejemplo, en la siguiente. Te dicen en este ejercicio, en el primero del tema 5, tenemos este circuito, tenemos una única fuente independiente y después otra fuente dependiente, que esta tensión es 2 veces esta intensidad. Y te dicen que lo resuelvas para 3 valores diferentes de esta VG. Pues para VG 10 por beta, 20 por beta y 10 por gamma. ¿Vale? Aquí te dan los valores de la resistencia. Entonces, el tema aquí es que como nos piden para que resolvamos para 3 veces, tú puedes decir, bueno, pues yo pongo una opción, ¿cuál sería? Pues me cojo estos 3. Pongo aquí el primer valor, 10 por beta, a lo mejor te sale 30. Pues cojo 30 y resuelvo esto por malla. Después esto que será pues 60 y después esto que será pues lo que sea y hago 3 veces malla. Esa es, digamos, aplicar simplemente la fuerza bruta de lo que sea hasta ahora, lo aplico. ¿Cuál es otra manera más rápida de hacerlo? Lo voy a resolver solo para un valor, para el primer valor de tensión, que en mi caso son 50, ¿vale? Aquí tenéis todo con los nuevos datos. Voy a aplicar la ley de Maya, la ley de Kirchhoff de las tensiones, pues tenemos esta tensión, esta tensión, esta tensión y esta tensión de aquí, ¿vale? En esta malla de aquí obtengo pues que 50 por esta tensión de aquí, como solo está esta intensidad, esto sería 9 por I sub A. Esta tensión de aquí sería 8 por I sub A menos I sub B, ¿vale? Y esta de aquí 2 por I, pero I en mi caso coincide, si veis cómo he puesto el sentido de esto, I B coincide justamente con la intensidad I. Y esta sería la ecuación de malla. Y después, por este lado de aquí, pues podéis hacer exactamente lo mismo y obtenéis esta ecuación y me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas que resuelvo y esta es la solución. ¿Vale? Esta parte de aquí, pues digamos que esto es todo lo que hemos estado viendo en el tema 4. Y ahora es donde viene, digamos, el truco. Ahora, si en vez de esto hacer 50 me dicen que calcule las intensidades, en este caso la que me piden es la intensidad I, esta de aquí, que coincide con la I sub B. En este caso, para el primer caso vale 5,63. Pues si me dicen ahora que calcule esa intensidad cuando esto en vez de valer 50 vale 100, como solo tengo esa fuente independiente, pues yo sé que todas las tensiones y todas las intensidades de aquí se van a multiplicar en este caso por 2, porque he multiplicado la tensión por 2. Entonces, para calcular el nuevo valor de I sub B, pues simplemente multiplico este por 2 y me sale 11,26. Y lo mismo, en la misma historia, si ahora en vez de por 2, pues la multiplico de 50 a 80, pues tengo que multiplicar por 1,6. ¿Vale? Pues nada, multiplico, todo se va a multiplicar por 1,6 porque es la única fuente independiente. Por lo tanto, ya está multiplicado. Aquí me falta la de amperes. Multiplico por 1,6 y eso me da el valor de la intensidad.
¿Sí? ¿Tiene sentido más o menos? Venga, pues entonces vaya, vamos a ver si intentáis vosotros uno. Este de aquí. Este no tiene asterisco, pero debería tenerlo porque lo puse, creo que en un examen el año pasado o algo así. Bueno, era un poquillo diferente, pero era casi el mismo. En este circuito te dice primero, lo primero que tienes que hacer es, claro, aquí está justo después del teorema de linealidad, entonces pues no es que seamos avispados para darse cuenta de que lo que hay que utilizar de una u otra manera es el teorema de linealidad. Claro, en el examen pues eso está un poco más oculto. Lo que te dicen aquí es que para la VG igual a 10 por epsilon y la I sub G igual a kappa, la tensión, esta fuente de tensión de aquí, que es la única que hay, está generando, esta palabra es importante, ¿vale? Está generando 100 por delta vatios. Es decir, te dan una situación y ahora te dicen que calcules la intensidad I para una nueva situación donde la VG vale 5 por epsilon y la I sub G vale kappa entre 2, ¿vale? No te dan ningún valor de la resistencia ni falta que te hace. Entonces sí me gustaría que intentarais hacer este ejercicio, ¿vale? Como digo, hombre, aquí está un poco más a huevo porque lo hemos dado después del teorema de linealidad. Así que ya sabéis que eso es lo que tenéis que utilizar, pero aún así me gustaría que lo intentarais. Entonces solo hay 42. Pues yo creo que a menos 10 o así tendría que estar listo. Se hace corto, ¿vale? Así que intentadlo y ahora lo comentamos. Si os van surgiendo dudas o lo que sea, pues podéis ir preguntándolas o...
Bueno, Miguel Ángel, tenéis que calcular el valor de I, tenéis que darlo en amperios. Eh, lo primero que tienes que intentar usar, Javier, es lo de que la información esta de que esta fuente está generando 100 por lambda. ¿Vale? Entonces tienes que usar esa información para calcular, por ejemplo, la intensidad de esta fuente. Si lo suyo es que calculáis la intensidad I esta que os preguntan en la primera situación, ¿vale? Hay dos situaciones, una con estos datos y otra con estos datos. Entonces intentas calcular esta I en la primera situación. Pues en la segunda situación tienes que aplicar el teorema de linealidad. De eso justamente va el ejercicio. Mírate la teoría del ejercicio del teorema de linealidad, a ver si te inspira. Bueno, le podéis dar al verde los que lo hayáis resuelto correctamente, para más o menos tener una idea. Dime, Jorge. Profesor, yo lo he resuelto correctamente, pero tengo una consulta, Dime. porque me he puesto a hacerlo y lo que había hecho con el teorema de linealidad era dividir la potencia a la mitad. Y me he dado cuenta que no, porque le metí. Se ha cortado. No te estamos escuchando, Jorge. Además, yo no te escucho. Es que se ha desconectado. Se me había caído el ordenador, perdón. ¿Pero caído de la mesa o caído de la conexión? No, que se me había caído la conexión de internet. Vale. Dime. La cosa era que al principio había intentado hacer el teorema de linealidad con la potencia en vez de con tensiones e intensidades, y me ha dado mal. Entonces, Exactamente, eso lo digo por aquí en algún sitio. El teorema de linealidad solo se puede aplicar con la magnitud eléctrica de intensidades y tensiones. Con las potencias no te vale. vale. ¿Vale? Entonces, lo que tenéis que hacer, supongo que los que habéis hecho, los que lo tenéis correcto, no está resuelto, ¿no? En primer lugar, si te dicen vamos a suponer que esto vale, me lo voy a inventar. Esto vale 20 y esto vale 6. Si os dais cuenta aquí, justamente lo que habíamos hecho ha sido las dos fuentes independientes dividirlas entre 2. Entonces esto sería 10 y esto sería 3. Y esto pues me lo voy a inventar, yo qué sé, 200.
Entonces, si esta fuente de aquí, yo voy a poner la intensidad hacia afuera. Esta intensidad voy a llamar I, no sé, IV. ¿Vale? ¿Por qué he puesto la intensidad para aquí? Porque me da la gana. Porque, bueno, como me están diciendo que está generando, entonces yo voy a coger ya el criterio generador. Entonces, aquí sacas cuánto vale la I sub V. ¿Vale? La I sub V sería simplemente pues, la potencia, que he dicho que son 200, entre 20, es decir, que serían simplemente 10 amperios. ¿Vale? Eso es lo primero que tienes que hacer para conocer la intensidad que está suministrando esta fuente. Lo segundo que hay que hacer es simplemente aplicar la ley de Kirchhoff de la intensidad de aquí a este nudo. ¿Vale? Pues si aplicamos la ley de Kirchhoff de la intensidad, ahí está entrando I sub V, está entrando I sub G, como he dicho que vale 6, y están saliendo I, y está saliendo 2I. Es decir, que de aquí obtengo que 3I son I sub V más 6, es decir, que I es igual a 16 tercios. Esto es la primera situación, ¿vale? Esta es la primera situación. Ahora me voy a la segunda situación. De lo que me dicen, como hemos dicho antes, que las dos fuentes independientes las he dividido por 2. ¿Vale? Si una lo hubiera dividido por 2 y otra lo hubiera dividido por 5, pues ya no te vale aplicar el teorema de linealidad, ¿vale? Porque el teorema de linealidad, todas las fuentes independientes tienen que estar multiplicadas por el mismo número. ¿Vale? Pero en este caso, pues se da esa circunstancia. Entonces, lo único que tengo que hacer es que la I en esta segunda situación es simplemente esta I de aquí dividida entre 2. Esa sería la solución. Y no necesitas saber, como comentaba por ahí alguien antes, no necesitas saber ningún valor de la resistencia ni nada. ¿Vale? Este era el ejercicio, claro. Así visto, seguido a continuación del teorema de linealidad, pues parece que está un poco puesto a huevo. Pero como digo, en el examen lo hizo muy poquísima gente. No sé si ha quedado claro, si tenéis alguna duda. Bueno, pues entonces os voy a comentar ahora lo que son las desactivación de fuentes y después vamos a ver el teorema de superposición. Entonces, la desactivación de fuentes, que te lo voy a contar y todo el mundo pensará, pues esto es una cosa muy sencilla en la que no me voy a equivocar en la vida, pues la gente se equivoca muchísimo. Entonces no tengo todavía muy claro por qué, pero se cometen muchos errores en esto. Si tengo una fuente de tensión independiente, ¿vale? Así que esto te dice, pues, la tensión entre aquí y aquí son 20 voltios. Desactivarla significa pasar a una situación en la que la tensión entre aquí y aquí sean 0 voltios. Eso se consigue sustituyendo esta fuente de tensión por un cortocircuito, porque en el cortocircuito, pues, la diferencia de tensión entre aquí y aquí es 0. Es decir, desactivar una fuente de tensión se consigue poniendo que la tensión sea 0. Si tenemos una fuente de intensidad independiente, por ejemplo, estos son 5 amperios, se desactiva consiguiendo que la intensidad que pasa por aquí son 0 amperios. ¿Y cómo si estoy seguro que la intensidad por aquí son 0 amperios? Cortando el cable, ¿vale? O dejándolo en circuito abierto. Un montón de gente desactiva la fuente de intensidad poniendo cortocircuitos y está erróneo. Entonces, desactiva fuente de tensión, tensión 0, desactiva fuente de intensidad, intensidad 0, que es un circuito abierto. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque esto es necesario para aplicar el teorema de superposición. El teorema de superposición te dice lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos igual un circuito pasivo aquí, ¿vale? Y tenemos dos fuentes y aquí me cogí un cable de una intensidad y aquí pues una tensión, ¿vale? Lo que te dice el teorema de superposición es que esta intensidad y esta tensión las puedes calcular como la suma de dos valores, ¿vale? Lo que vamos a hacer de este circuito, vamos a dividirlo en dos subcircuitos. En el primer subcircuito he dejado solo la fuente de tensión y la otra fuente la he desactivado. ¿Qué significa desactivar? Porque la dejo aquí en circuito abierto. Y esto me va a dar una intensidad que yo he llamado I sub 1 y una tensión que he llamado V1. En el segundo subcircuito he hecho lo contrario, he dejado únicamente
la fuente de intensidad y he desactivado la de tensión. ¿Cómo se desactiva una de tensión? Pues poniendo un cortocircuito. Esto me va a dar una intensidad aquí I sub 2 y una tensión V2. Lo que te dice el teorema de superposición es que esta intensidad de aquí es igual a esta más esta y esta tensión de aquí es igual a esta más esta. Eso es lo único que te dice. Esto es algunas aclaraciones sobre el teorema de superposición. Algunas veces te puede interesar el teorema de superposición y te va a simplificar los cálculos y otras veces no. Es decir, que esto no es como que sea la panacea que sirva para todo. El teorema de superposición, como comentaba antes por ahí Jorge, ¿no? Se aplica en las tensiones y en las intensidades, pero no en las potencias. ¿Vale? Las fuentes independientes y dependientes solo pueden aparecer activas en uno de los subproblemas. Claro, aquí es muy sencillo porque solo tengo dos fuentes, pero imagínate un circuito en el que tienes, yo qué sé, 10 fuentes. Pues tú podrías dividirlo a lo mejor, yo qué sé, en 3 subcircuitos. En un subcircuito habría 3 fuentes activas, en otro 2 y en otras 5. ¿Vale? Estaría bien aplicado el teorema de superposición. Pero lo que te tienes que asegurar es que todas las fuentes solo están activas en uno de los subcircuitos, ¿vale? Y en el resto están desactivadas. Las resistencias van a aparecer en todos los subcircuitos, ¿vale? Como decía aquí, puedes agrupar las fuentes de diferentes maneras. No tiene por qué cada subcircuito solo tener una fuente. Si tienes 5 fuentes, puedes agrupar 3 en un subcircuito y 2 en otro subcircuito, ¿vale? Se puede combinar con el teorema de superposición, esto lo veremos ahora en un ejemplo, no sé si ahora o el próximo día, y que solo sirve para circuitos lineales, ¿vale? Si acordáis en el tema 1, estuvimos viendo, pues todos los elementos en esta asignatura van a tener relaciones lineales y por eso podemos aplicar este teorema, si no, no se podría. Un ejemplillo resuelto y después hacemos nosotros el siguiente. Tenemos este circuito y me dicen que lo resolvamos usando el teorema de superposición. Como tengo solo dos fuentes, aquí no es que tenga muchas opciones. Tengo que hacer necesariamente dos subcircuitos, uno que solo esté esta fuente y otro que solo esté esta fuente. ¿Vale? Este es solamente el circuito con los datos, ¿vale? Entonces, el primero que voy a hacer es he desactivado la fuente esta de aquí de intensidad, la he dejado el circuito abierto, he dejado toda esta fuente y una cosa que es muy importante y en la que generalmente no me hacéis ningún caso. Tienes que ser muy cuidadoso cuando vayas a usar el teorema de superposición con la nomenclatura. Si te das cuenta ahora en este subcircuito 1, yo he tenido la paciencia de a todas las intensidades y a todas las tensiones marcarlas con un prima. Prima, aquí todas, ¿vale? Para hacer referencia al subcircuito 1. Y después a todas las que veremos aquí, pues como veis están marcadas con dos primas. Podéis marcarlas con, yo que sé, como queráis. Con AB o yo que sé, prima, o con un sombrerito y el otro una estrellita, como queráis. Pero mi consejo es que seáis muy cuidadosos con la anotación. Y tú dirás, no, yo soy muy listo o muy lista y a mí eso no te confunde después. Como tengas un montón de subcircuitos y tal y que cual, en algún momento metes la gamba y considera una cosa de un subcircuito que no debería ser y ya la has liado. ¿Vale? Entonces, tienes que ser muy cuidadoso en eso. Una vez que he hecho esto, pues nada, ya este circuito, por ejemplo, tiene solo una fuente de tensión y como ya hemos hablado, el método de mallas le gusta la fuente de tensión, pues voy a resolverlo con mallas, por ejemplo. También podría haberlo resuelto resolviendo, pues, viendo que estas dos resistencias ahora están en serie y en paralelo con esta y reduciendo el circuito, es decir, ya se abre un montón de posibilidades. Pero bueno, así repasamos mallas. Pues voy a aplicar el método matricial, he puesto mi incógnita I sub A' y sub B'. La suma de resistencia aquí, pues 6 más 3, 9. La suma de resistencia aquí, 4 y 3, 7 y 2, 9 también. La resistencia común es cambiar de signo menos 3, ya tengo rellena esta matriz. Los términos independientes, pues 120 de esta malla. Y en esta no hay ninguna fuente de tensión, así que 0. Y he calculado el valor de IA' y IB'. ¿Vale? Y el resto de magnitudes, pues los podéis calcular a partir de estas dos. Esto ya lo hemos hecho alguna vez. Ahora tengo el otro subcircuito, en el que solo tengo esta fuente de intensidad y la de tensión la he pasivado con un cortocircuito.
Y ahora, como tengo una fuente de intensidad y también para repasarlo, pues vamos a hacer nudos. Pues tienes que ponerte todos tus nudos, dibujártelo, como en el tema 4. Pues este es un nudo que he dejado de nudo de referencia, este es el nudo A y este es el nudo B. ¿Vale? Y ahora me he puesto a poner aquí pues la suma, he hecho también el método matricial. Mi incógnita ahora son las tensiones, VA', VB', y voy a rellenar esta matriz. El primer término es la suma de las conductantes que van a parar al nudo A. 1 partido 6, 1 partido 3, 1 partido 2. Este término es la suma de las conductancias que van a parar al B. 1 partido 2, 1 partido 4. Entre el A y el B solo tengo la resistencia de 2, así que menos un medio, ya tengo rellena esta matriz. En el término independiente, la suma de intensidades que vienen por fuentes. Al nudo A no le entra ninguna intensidad por fuente, así que 0. Al nudo B le está saliendo 12, así que menos 12. Y resuelvo. Una vez que tengo estas tensiones, las intensidades pues las puedo calcular también como hacíamos en el tema 4. ¿Vale? La diferencia aplicando la ley de Ohm y ya tenemos todas las intensidades prima prima. Lo que me dice ahora el teorema de superposición es que la I sub 1 la puedo calcular como la I1' más la I1''. La I sub 2, la I sub 4 y todas las sumas. Una vez que ya tengo todas las tensiones y todas las intensidades del circuito original, que son las que no tienen prima, entonces ya calculo las potencias. ¿Vale? Como intentes hacer lo que nos comentaba antes Jorge, calculas las potencias en cada subcircuito y luego las sumes, pues te va a salir mal y no vas a hacer el ejercicio correcto. ¿Vale? Entonces primero sumas todas las tensiones y todas las intensidades y luego calculas las potencias. ¿Tiene sentido? ¿Más o menos claro? ¿Alguna gente menos? Bueno, pues entonces lo que quiero que hagáis ahora, este ahora lo comentaremos, es el ejercicio 5.5. ¿Vale? En este ejercicio tenéis tres fuentes. ¿Vale? Te dicen que lo resuelvas con el teorema de superposición. Al tener tres fuentes, si te dijeran esto en el examen, habría varias soluciones posibles. Porque podría hacer, por ejemplo, agrupar a lo mejor estas dos en un subcircuito y esta en otro subcircuito. ¿Vale? Pero para que todo el mundo haga el mismo ejercicio, ahora lo que vamos a hacer es eh, mm, dividirlo en tres subcircuitos en el que cada subcircuito solo tiene una fuente activa. ¿Vale? Como digo, esa no sería la única solución, pero simplemente para que todos hagamos lo mismo y al corregirlo pues tenga sentido. ¿Vale? Entonces, la idea es esa, que lo hagáis ahora, son las I5, ¿vale? Me pongáis en vuestra hoja los tres subcircuitos, ¿vale? Y que los resolváis. La idea es que cada uno de los subcircuitos lo resolváis de la manera más rápida posible. Claro, si en cada subcircuito tienes que aplicar un nudo, malla y tal, pues se te va a quedar a lo mejor un poco largo. Intentar a lo mejor usar divisor de intensidad, divisor de tensión, ¿vale? Entonces, si podéis intentar hacerlo y la gente que lo haga, tanto si le da correcto como si no le da correcto, por favor, si me lo mandáis antes de las 12:15, pues lo corregimos aquí entre todos. ¿Vale?
si tenéis alguna del camino. En fin.
¿Me lo ha mandado alguien? La resolución. ¿O estáis todavía en ello? Ah, bueno, sí, no hace falta que lo resolváis todos con que, si me lo quieres mandar, Jorge, simplemente con que esté el planteamiento y la intensidad, cómo se calcularía la intensidad y eso. Venga, mándamelo y lo corregimos. Sí, me tenéis que mandar las cosas en PDF, si no, no puedo anotarlas, Jorge. Voy a corregir el de Javier, que creo que también me lo ha mandado. Me lo ha mandado en PDF. Entonces, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Eh, como hemos dicho, esto se podría agrupar las fuentes en distintas maneras, pero aquí lo vamos a considerar solo una fuente en cada uno de los subcircuitos. Entonces, por ejemplo, en este subcircuito, Javier ha dejado solo la fuente de 80, ¿vale? Y estas dos las ha pasivado, como son fuentes de intensidad, las pasivo con circuito abierto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, todo esto de aquí ya no te vale para nada y como él correctamente ha puesto, esta tensión es cero. ¿Por qué? Pues porque por aquí no se va ninguna intensidad. ¿Dónde se van a ir los electrones por aquí? Si esto no está conectado a ningún sitio, ¿vale? Y también correctamente Javier me ha puesto pues I sub 2' o I sub 3', ¿vale? I sub 2', este de aquí, ahora es muy fácil de calcular, aunque él la haya calculado mal, pero es simplemente aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones a esta malla de aquí, ¿vale? Esta tensión de aquí pues sería 4I2', esta sería 9I2', por lo tanto, esto sería 4 más 9, ¿vale? Esto tiene que haberte dado incorrecto. Bueno, pues eso, lo que me estás diciendo por ahí, ¿no, Javi? No te sale porque la I sub 2' esta de aquí está mal calculada. Después en el segundo subcircuito, ¿vale? Bueno, si te fijas, aquí no nos hemos puesto a aplicar ni nudos ni mallas, te sale al final un circuito tan simple que lo resuelve casi de cabeza. Después en el subcircuito 2 ha dejado solo esta fuente de intensidad, aquí había otra fuente de intensidad, esta la ha dejado así como si fuera un circuito abierto, ¿vale? Por lo tanto te lo puedes cargar si quieres, no sirve para nada. Y esta la ha desactivado como un cortocircuito, ¿vale? Ahora hemos calculado, o ha calculado Javier, la intensidad de esta I2''. Alguno a lo mejor quería aquí utilizar malla o nudo o lo que sea, pero es un poco complicarte la vida. Si te das cuenta, en este subcircuito, estas dos resistencias están en paralelo. Por lo tanto, puedo aplicar un divisor de intensidad como lo ha hecho correctamente. Esta I sub 2' es la resistencia de enfrente, que vale 4, dividido entre la suma por la intensidad total que está entrando esta resistencia, que es 3. Así que y te da esta resistencia, esta intensidad ya del tirón.
la V3'', que la he puesto aquí para abajo, darse cuenta que la he puesto todo con prima prima. Simplemente, esto también está mal, ¿vale? La intensidad, la tensión la he puesto para abajo. ¿Por qué la he puesto para abajo? Pues porque en el circuito original se pide la V3 para abajo. Sin embargo, aquí la intensidad que atraviesa esta resistencia va hacia arriba y vale 3 amperios. Como la tensión va en un sentido y la intensidad va en otro sentido, aquí te falta un signo menos, ¿vale? O sea que esto también está mal. Es mal este y este, ¿vale? Sería menos 3. Y ahora en el último subcircuito hemos eliminado, apasivado, desactivado, como queráis, esta fuente de intensidad como circuito abierto. Esta es un cortocircuito y esta la he dejado tal cual. La intensidad que circula por aquí es cero, como la he puesto correctamente. O sea, yo es que no lo veo. Pues es que la tensión aquí creo que era 4, ¿no? Por I2, prima, prima, prima. Y la tensión aquí 9 por I2, prima, prima, prima. Simplemente aplicando la ley de Ohm. La suma de estas dos tiene que ser igual a 0. Eso solo se consigue con esta I sub 2 prima, prima siendo igual a 0. ¿Vale? Aquí no hay ninguna fuente, esto está aquí apartado, ¿vale? Por lo tanto, esa intensidad es 0 amperios. Y la tensión, esta V3, prima, 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 pues ahora sí, para esta intensidad y baja por aquí. Y ahora tenemos tensión e intensidad en el mismo sentido. Y ahora es justamente cuando está equivocado otra vez. ¿Vale? Como tensión, aunque aquí esté pinta para arriba, cuando pasa por la resistencia va para abajo. En el mismo sentido que la V3, es decir, que esto sería más 2 voltios. ¿Vale? Y ahora, aplicando el teorema de superposición, bueno, como veis, cada uno de los 3 subcircuitos, ¿vale? Pues son muy simples de resolver, ¿vale? No requiere ni un sistema ni nada. Y ahora la solución final, pues simplemente sumar la intensidad de las tensiones de cada uno de los subcircuitos, ¿vale? Hombre, aquí Javier ha metido la gamba más de la cuenta, pero bueno, como si la metió aquí, espero que después en el examen no la meta. Y esto también está mal. Y después, una vez que tienes estas tensiones, estas intensidades, ya sí que te puedes poner a calcular las potencias, ¿vale? No sé si alguien aparte de Javier la ha hecho y le ha surgido alguna duda o tiene algún otro comentario o... Dime, Fran. Buena salva. Que en el último subcircuito yo ya lo he resuelto, me ha salido todo bien. Lo que pasa es que yo me he dado cuenta de que me he equivocado porque había puesto que la I2 era igual como había calculado el V3'', Sí. pues la había puesto y la había calculado de esa manera, pero es cero porque cuando se baja para abajo ya se anula, ¿verdad? ¿Cómo? Es que se ha cortado un poco. El balance de intensidades abajo en el nudo de abajo se anulan, ¿no? O por eso cero, ¿no? Bueno, es cero por muchos motivos. El primero es como el que te he dicho. Esta tensión de aquí es 4 por I2 y esta es 9 por I2. Si tú te das una vuelta por esta malla con la ley de Kirchhoff de las tensiones, pues te sale que 4 por I2, 3' y 9 por I2, 3' es igual a 0. Pues si esto tiene que ser igual a 0, el único motivo es que esto de aquí Sí, sí. tiene que ser igual a 0. Ese es un motivo. Otro motivo es que la intensidad por aquí es 0. Porque si tú aplicas la ley de Kirchhoff de la intensidad a este circulito de aquí, solo pasa esta intensidad y como la suma de todas las intensidades atravesando esta línea discontinua tiene que ser 0 y solo tengo una, pues eso es necesariamente 0. Vale, gracias. ¿Vale? Le decía al final, aunque parezca una tontería, el dibujito este que puse que estaba la fuente de tensión empujando como a los electrones. Al final aquí no hay nada que empuje a los electrones, que si no hay ninguna recompensa, no hay ninguna excitación, pues los electrones están aquí todos. Me voy a poner yo a atravesar una resistencia de 4 y una resistencia de 9 y aquí dar la vuelta. Si no tengo de la recompensa de 0, no.
Pues vamos a seguir entonces ahora con un ejercicio que es el 5.4, en el que vamos a combinar, en el que se combinan las dos cosas. Se combina la superposición y la linealidad. ¿Vale? Te dicen que en este circuito de la izquierda, ¿vale? Te dicen que esta tensión vale 10 por alfa y te dan después los valores que sostienen de esta intensidad y de esta tensión. ¿Vale? Pues vale estos valores. Después en el circuito de la derecha solo tienes esta fuente de intensidad que vale pues epsilon y te dan también el valor de esta intensidad y de esta tensión. ¿Vale? Este es el circuito 1 y el circuito 2. Y ahora te dicen que en este circuito se calculen la I sub 2 y la EV sub 4. Aquí no pasa como antes, no te dan ningún valor de ninguna resistencia. ¿Vale? Este valor de aquí ahora vale pues 10 por lambda y este valor de aquí vale alfa. ¿Vale? Entonces, lo primero que puedes pensar, y voy a aplicar el teorema de linealidad. Voy a ver si tengo otra situación de circuito con estas dos fuentes, pero que estén multiplicadas las fuentes por 2, por 0,5 y tal, como hemos hecho en el ejercicio de antes, en el 5.5. Pero, sin embargo, no tienen esa situación en ningún caso. ¿Vale? Aquí no tienes dos fuentes, ni aquí tampoco tienes dos fuentes. Dice, bueno, voy a ver si puedo aplicar el teorema de superposición. Es decir, voy a ver si tengo información de este circuito donde solo está esta fuente y otro donde solo está esta fuente. Pero tampoco tiene esa situación, porque si te fijas en este circuito, la VG vale 10 por lambda y aquí en este circuito esta tensión vale 10 por alfa. ¿Vale? ¿Cuál es la solución para resolverlo? Aplicar las dos cosas conjuntamente. ¿Vale? Primero voy a multiplicar toda la solución de este circuito, la puedo multiplicar por, si aquí vale 10 por alfa, en el otro vale 10 por lambda, pues lo voy a multiplicar por esto, y esto me daría toda la intensidad y todas las tensiones que sostendrían si aquí yo tuviera 10 por lambda en vez de 10 por alfa. Este circuito de aquí también lo voy a multiplicar por epsilon, y aquí no me acuerdo cuánto varía alfa, por alfa partido epsilon, y de esa manera voy a obtener lo que valdría la I sub 2 y la V4 si esto lo multiplico por esta cantidad. ¿Vale? Y después sumo estos dos resultados y ya obtendría el circuito final. ¿Vale? Ups, una cosa que se me ha olvidado. Aquí esto está apuntando en el signo contrario, si os dais cuenta. Aquí está apuntando hacia la derecha y aquí está apuntando hacia la izquierda. Por lo tanto, aquí tengo que ponerle un signo menos, no aparece ese signo. Y eso es lo que está más o menos resumido en esta tablita de aquí. En el circuito 1 solo tengo la fuente VG, que vale 90 en mi caso. No tengo ninguna fuente de intensidad y la I sub 2 vale 5 y la V4 vale 8. Esto me lo dan como datos. Estos son datos, estos de aquí son datos. En el circuito 2 no tengo la fuente de tensión, solo tengo la de intensidad y la I sub 2 vale 7 y la V4 vale 3. Y ahora me dicen, si pongo una fuente de tensión de 60 y una fuente de intensidad de menos 9, este signo menos, ¿de qué viene? De que aquí está hacia la izquierda y aquí está hacia la derecha. ¿Cuánto valdría la I sub 2 y la V4? Pues aquí está escrito como de lo que os comentaba antes, el circuito 3 yo lo puedo expresar como una combinación lineal del circuito 1 y el circuito 2. ¿Vale? Si yo multiplico el circuito 1 por 60 entre 90 y el circuito 2 lo multiplico por menos 9 medias, eso me da exactamente las fuentes que yo tengo en el circuito 3. ¿Vale? Si veis, las transformaciones que he hecho aquí son como transformaciones de las fuentes. Y entonces eso me sirve pues para calcular la I sub 2 en esos circuito 3 y la V4 en esos circuito 3, simplemente aplicando estos coeficientes a estas intensidades de aquí. ¿Vale? Es decir, que se puede combinar el teorema de superposición con el de linealidad. Otra manera de ver eso, imagínate que nosotros tenemos este circuito. Voy a inventarme uno. 20 voltios, aquí tenemos una resistencia, otra resistencia y aquí una intensidad de 5 amperios. Pues esto también se puede resolver haciendo lo siguiente. Pongo un subcircuito en el que solo me quedo con la fuente de tensión, pero en vez de 20 le voy a poner un voltio.
¿vale? Esta la dejo en circuito abierto. Esta la dejo así. Y ahora el otro subcircuito, esta la he pasivado con un cortocircuito. Esta la dejo, pero ahora en vez de resolverlo con 5 amperios, que es el original, lo resuelvo con 1 amperio. Y esto lo dejo tal cual. Imagínate que me pide, no sé, pues esta tensión, V. Yo aquí tengo pues V1 y aquí tengo V2. ¿Cómo calcularía yo la V original? Pues la V original sería 20 veces la V1. ¿Y por qué 20 veces? Porque aquí considera un voltio, pero en verdad hay 20 voltios. Pero es que yo esto lo puedo transformar, simplemente multiplico por 20, ¿vale? Y ya tendría la solución del mismo circuito si aquí hubiera 20 voltios. Más esta de aquí, que serían 5 amperios por la tensión que me da en este subcircuito. ¿Por qué lo he multiplicado por 5? Porque hay 5 amperios, aquí solo hay 1 amperio. Entonces, como veis, esta suma de aquí viene del teorema de superposición, mientras que estos productos de aquí son del teorema de linealidad. ¿Vale? Y entonces he combinado ambas cosas. Dices, ¿por qué haría esto? Pues no sé. A lo mejor te resulta más sencillo resolverlo con un voltio que coño que sé. 247,54 partido raíz de 3, imagínate. Pero bueno, yo lo hago con un voltio, que me va a salir los números más redonditos, y después lo escalo. ¿Vale? ¿Tiene sentido más o menos? De esa combinación creo que no hay ningún ejercicio, pero vamos, el último, este sí no va a dar tiempo. Ahora vamos a hacerlo vamos a aplicar superposición cuando hay fuentes dependientes. Hemos hecho cuando solo hay fuentes independientes y ahora cuando hay fuentes dependientes. En algunos libros, las fuentes dependientes se pueden tratar como elementos pasivos, de manera que estén en todos los subcircuitos. Ese no es el criterio que vamos a seguir en esta asignatura. En esta asignatura vamos a tratar las fuentes dependientes como elementos activos, ¿vale? Como si fueran las fuentes independientes. Por lo tanto, solo van a estar activas en uno de los subcircuitos, ¿vale? Esto es simplemente el mismo circuito con mis datos y vamos a dividirlo. Aquí tendríamos varias combinaciones, podríamos asociar estas dos fuentes o estas dos fuentes y dejar la otra sola, pero vamos a dividirlo y hacer el subcircuito. Y en cada uno de esos circuitos solo voy a tener una fuente activa, el resto desactivada. Las fuentes dependientes se desactivan igual que las independientes. Por ejemplo, en el circuito 1 me voy a quedar con la de 12 voltios. Aquí tenía una de intensidad y aquí una de tensión, ¿vale? Esta de intensidad estaba como así, que la dejo con un circuito abierto, y le he borrado las bigotes a esto. Y aquí hay otra de tensión, ¿vale? Que sustituyo por un cortocircuito. Fíjate, he puesto todas las intensidades y todas las tensiones con el superíndice A, porque es el circuito A, ¿vale? Si cuando tienes todas las fuentes independientes hay que ser muy cuidadoso con la notación, cuando tienes fuentes dependientes todavía más, ¿vale? Y ahora resuelvo este subcircuito. ¿Cómo lo resuelvo? Pues en principio podría aplicar mallas, nudos, pero eso es complicarte la vida. Lo más interesante es intentar resolverlo de manera más directa. ¿Cómo lo he resuelto aquí esta intensidad? Pues dicho, estas dos resistencias están en serie, en paralelo con esta, y la resultante en serie con esta. Justamente lo que te pongo aquí. 8 más 4, estas dos en serie, en paralelo con 2, y después le sumo 4. Divido 12 entre toda esa resistencia equivalente, ya me da esta intensidad ISO1A. Y después para calcular estas intensidades, lo único que hago es aplicar el divisor de intensidad. ¿Vale? El siguiente subcircuito, el circuito B, tengo la otra fuente. Una cosa importante, aquí todo van a ser valores, van a ser números, digamos, los resultados. 2,1 amperio, ya veréis por qué digo esto, 1,8 amperios, 0,3 amperios, van a ser valores. Ahora resuelvo el otro subcircuito solo con la fuente de tensión de 24 voltios. Esta la he pasivado con un cortocircuito, esta la he dejado aquí también pasivada como un circuito abierto. Todas las tensiones y todas las intensidades, si os dais cuenta, están puestas con el superíndice B,
pues estoy en el subcircuito B y ahora lo he resuelto. ¿Vale? Pues ahora estas dos resistencias están en paralelo, en serie con todo esto. ¿De dónde? Y he dividido 24 entre la resistencia equivalente. Es 8 más 4 más el paralelo de estas dos. ¿De dónde viene este signo negativo? Pues que si tú te imaginas esta resistencia equivalente, voy a poner aquí. Aquí tenemos 24 y esta es la resistencia equivalente. ¿Vale? La I sub 3, que es esta que está entrando aquí a esta fuente, esta sería la I3P. Si te fijas, en esta resistencia va hacia arriba y la tensión de 24 voltios va hacia abajo. Así que tengo que acordarme de este signo menos de la ley de Ohm. Y eso me daría menos 1,8 amperes. Después la intensidad I sub 2, pues podéis calcularla haciendo divisor de intensidad, es lo más fácil. ¿Vale? Fíjate de nuevo que todos los datos, todos los resultados que me dan aquí de tensión e intensidad son números tal cual, menos 1,8, 1,2, etc. Y ahora vamos a la última situación, que es la que es más problemática. He pasivado las dos fuentes de tensión y he dejado solo la fuente de intensidad. Si te fijas, aquí he puesto 4V2, porque es el valor que tiene mi fuente original. ¿Vale? Típico error, pone aquí 4,2V2C. ¿Vale? La V2C es la tensión en este subcircuito, pero es que la intensidad que pasa por aquí no es solo la de correspondiente a este subcircuito, es la, si te fijas en el circuito original, es la tensión total que hay aquí y que causa las tres fuentes. ¿Vale? Entonces ese sería el primer error que tenéis que tener cuidado de no cometer. Aquí pongo el valor de la fuente original y después todas las magnitudes de aquí van a ir con el superíndice C, porque estamos en el subcircuito C. Ahora he calculado la intensidad esta I sub 3C, que está aquí hecha. ¿Cómo la he hecho esa? Pues me he buscado un circuito equivalente, donde aquí tengo una resistencia equivalente, aquí tengo, claro, este subcircuito lo podría también resolver por nudos, por mallas, tiraría ahí toda la tarde, entonces no compensa hacer superposición. Superposición compensa cuando los subcircuitos te salen muy sencillos. Aquí tendría 4, aquí tendría 2V2 y aquí tendría 4 en paralelo con 2 más 8. 8 más 2 en paralelo con 4. Estas dos resistencias, esta de aquí, esta resistencia y esta resistencia están en paralelo. Aunque esté entre medias esto, da igual, porque todo este nudo está acordado del principio de la asignatura. Todo este nudo es el mismo y todo este nudo de aquí también es el mismo. ¿Vale? Así que puedo aplicar divisor de intensidad. La intensidad esta de aquí se va a dividir para acá y para acá. ¿Vale? En esta de aquí. ¿Vale? Esta de aquí, si te fijas, justamente la I, la que entra por aquí, que es la I3C. La que se divide por aquí, la que se viene por aquí es la resistencia de frente, 4, entre la suma de las dos resistencias, 4 más toda esta de aquí, que es esta, por la intensidad total, que en este caso es 4 por V2. Ahora fíjate, hago toda esta operación y ahora el resultado de la I3C me sale en función de la V2. ¿Vale? Ya no me salen números redondos como antes, que me salía 1,2, 3,4. Ahora me sale 1,2 por V2. Pues nada, 1,2 por V2. Dime, Jorge. Sí, era para aclarar. No se le pone el superíndice al V2 del 4V2 porque luego V2A más V2B más V2C. Exactamente, eso lo vamos a hacer ahora al final. Porque Vale, aquí, vale. porque en el circuito original, la intensidad que está pasando por aquí es 4 por V2, pero la V2 del circuito original. Claro, claro. Entonces aquí, la V2 que tiene aquí es la V2C. Entonces si pone aquí V2C, la has pifiado. Ok, gracias. Ahora, la I sub 2C, pues ya puedes aplicar divisor de intensidad, como quieras. Lo importante que es que todos los valores, todas las tensiones y todas las intensidades me van a depender de V2. Si haces el subcircuito
con la fuente dependiente y te salen números redondos, probablemente es que la has pifiado. Y te dependen de la V2, no de la V2C. ¿Vale? Yo sé que es un poco lioso, pero cuando lo hayas hecho 2 veces ya te sale. Dices, bueno, ahora aplico el teorema de superposición. Me dice que la V2 es igual a la V2A más la V2B más la V2C. La V2A era un número. La V2C, la V2B, perdón, era otro número. La V2C no era un número, era una función de V2. Pues nada, pongo un menos 1,6 por V2. Y ahora de esta ecuación puedo despejar, que era lo que me estaba preguntando Jorge, la V2. ¿Vale? Pues paso el 1,6 por V2 para acá y despejo y me sale 2,31. En el caso de la I sub 3 me pasa lo mismo. La I sub 3A era un número tal cual. La I sub 3B, otro número. La I sub 3C, 1,2 por V2. Pues nada, pero como ya sé el valor de V2, lo sustituyo y ya me da el valor de la intensidad 3. Entonces, como veis, aplicar superposición cuando hay fuentes dependientes requiere un nivel adicional de precaución. ¿Vale? He visto una pregunta de Jorge Luis de no lo he entendido, pero no sé el que no ha entendido, porque lleva ahí ya 10 minutos la pregunta. Levantad la mano. No. Levantad la mano, ¿vale? Cuando tengáis así preguntas, porque es que cuando levantáis la mano me suena un pitidito aquí. Y sé cada vez que hay alguien quejándose. ¿Vale? Y si le escribís por el chat, como no estoy mirando al chat, no lo veo. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Ahora el resto de la clase vais a intentar vosotros hacer uno, ¿vale? Este de aquí es para vosotros, ¿vale? Tenéis 3 fuentes, una de ellas dependiente, ¿vale? Entonces, nada, hacerlo como antes, yo creo que da tiempo. Si son las 43, hasta las 53, tenéis 10 minutos, 12 minutos y tal, y después en 5 minutillos lo corregimos. Entonces, nada, no hace falta que calculéis las potencias, simplemente con que calculáis la barra de intensidad de la I sub 2 y de la V5 es suficiente, ¿vale? Pasa lo mismo de antes, te dicen aplicando superposición, podríamos agrupar de diferentes maneras, pero para que todo el mundo haga el mismo ejercicio, vamos a hacer 3 subcircuitos, en cada uno solo una fuente, ¿vale? Entonces nada, intentad hacerlo y los que lo hagáis, tanto si lo habéis terminado como si os habéis quedado atrancados en algo, pues me lo enviáis y lo corregimos en los últimos 5 minutos de la clase. Dime. Es la pregunta que te he puesto por el chat. Que si el voltaje de 3V5, si es cero, se puede juntar el nudo de la derecha con el de la izquierda. Sí, claro, si esa tensión es la misma, pues nada, es que la fuente de tensión no ni pincha ni corta. Vale, vale. Eso.
Sí, Javier, si tienes duda, a lo mejor te haces mandarme el circuito que has dibujado y lo vemos. No sé si alguien me ha mandado la solución del ejercicio. Venga, da igual, mándamelo. Sí, mándamelo en PDF, anda. Lo vemos. Y ya te hago yo lo que te falta. Pero tienes que ser veloz como no nos da tiempo. Ya me ha llegado. Bueno, pues entonces vamos a comentar un poquillo este ejercicio, por lo que ha estado haciendo Javier. Entonces, si te pide la I2 y la V5, ¿no? Como hemos dicho, la idea sería hacer 3 subcircuitos, ¿vale? Entonces, en el primer subcircuito, Javier ha dejado solo aquí la de 90 y el resto, esta la desactivado con un circuito abierto, esta la desactivado con un cortocircuito, ¿vale? Como comentaba por ahí, creo que ha sido Jorge, pero ahora todo este nudo aquí, todo este nudo es el mismo, ¿vale? Calcular de aquí la V5, que no he puesto, pero tienes que poner aquí, pues yo qué sé, V5A, es muy fácil porque esto está aquí suelto, por lo tanto esta sería 0, ¿vale? Calcular la I sub 2 aquí, la I sub 2A, cuidado con la notación. La I sub 2A también sería 0. Si te fijas, en esta malla solo está esta resistencia y no hay ninguna fuente de tensión, por lo tanto esta intensidad también sería 0, tanto esta tensión como esta intensidad. Ahora nos vamos a este circuito de aquí, el C, en el que está pasivada esta fuente, y solo está esta de aquí, ¿vale? Ahora la V5, correctamente, la V5C, había acordado de ponerle el signo menos este aquí, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la intensidad va en este sentido y la tensión está para abajo, entonces, como está cada uno en un sentido, pues hay que poner un signo menos, ¿vale? Y después estas dos resistencias están en paralelo, por lo tanto puedes aplicar un divisor de intensidad. Y esta I sub 2C sería menos, este signo negativo viene ahora porque esta intensidad va para aquí, mientras que el divisor de intensidad siempre lo hemos visto así, ¿vale? Esta es la intensidad total y una se va por aquí y otra se va por aquí, digamos como todas en el mismo sentido. Pero si no es como está aquí, una está así y la otra está en sentido contrario, por lo tanto por eso ese signo menos, ¿vale? Y ahora el último subcircuito, que creo que es el que tenía duda Javier, en el que hemos dejado esta de aquí, hemos pasivado esto y hemos pasivado esto de aquí. Aquí esto no lo has pintado, pero podía haberlo pintado igualmente, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, ahora aquí esta V5B de aquí vale 0. Y por lo tanto, esta fuente de tensión dependiente también vale 0. Y por lo tanto, este circuito es un churro que le hemos dado. Todo vale 0 porque no hay ninguna fuente aquí haciendo nada,
Es decir, que aquí todo vale 0, aquí todo vale 0 y la solución simplemente sería la de el subcircuito C. Entonces, este es un ejemplo en el que hacer superposición interesa mucho. Imagínate si hubiera hecho esto por malla, hubieras puesto aquí una malla, otra malla, otra malla. Ahora tengo una fuente de intensidad, incógnita adicional, más ecuación adicional, más esta fuente dependiente, no sé cuánto, un sistema 5×5. Asegúrate de que no te equivocas en ningún signo ni nada. Mételo en la calculadora o en el MATLAB y que no te equivoques. Y tal, y claro, todo eso no te equivoques, al final en algún sitio te equivocas. Sin embargo, aquí aplicándolo con superposición, básicamente casi de cabeza, pasaría directamente que te haya equivocado en estos cálculos, pues parece bastante más improbable que si haces todo lo de arriba. Entonces es un caso en el que hacer superposición, digamos, trae cuenta, no siempre será así, en algunos interesará más que en otros, pero bueno. No sé si hay alguna duda, si la hay, la vemos el próximo día, que son las 1 y supongo que tendréis otra clase por ahí. De todas maneras, el ejercicio, si no ha dado tiempo a terminarlo, pues terminarlo el 5-7 y el próximo día me decís si tenéis alguna duda más. Y el 5-8 también hay que hacerlo para el próximo día, ¿vale? 5-7 y 5-8 y los vemos el próximo día. He pasado un minuto. Nos vemos mañana. Hasta luego.